Bienvenidos a un nuevo vídeo del garaje de Imalex, el canal donde te contamos anécdotas, curiosidades e historias del mundo del motor. ¡Comenzamos! Hoy nos toca hablar de uno de esos equipos de Fórmula 1 de los que a mí personalmente me encanta investigar y conocer, que son esos equipos que llegaron a la categoría reina pero que nunca lograron absolutamente nada. Hoy vamos a conocer la historia del equipo Forti. Forti Corse, o comúnmente conocido como el equipo Forti, fue un equipo italiano de automovilismo principalmente conocido por su breve e infructuosa participación en el mundo de la Fórmula 1 a mediados de la década de 1990. Fue fundado a finales de los años 70 y compitió en categorías inferiores durante 2 décadas. Los éxitos del equipo durante este periodo incluyeron 4 campeonatos de pilotos en la Fórmula 3 italiana durante los años 80 y victorias en carreras del Campeonato Internacional de Fórmula 3000, en el que compitió desde 1987 hasta 1994. A partir del año 1992, el cofundador del equipo Guido Forti desarrolló una relación con el adinerado empresario brasileño Abilio dos Santos Diniz, este apellido le sonará, que aseguró un asiento permanente en el equipo para el hijo piloto de Diniz, Pedro Diniz, y proporcionó al equipo un presupuesto lo suficientemente alto como para considerar su ingreso en la Fórmula 1. Pero, con tranquilidad, empecemos por el principio. Forti fue fundada por los empresarios italianos Guido Forti, un expiloto, y Paolo Gersi, un ingeniero, a finales de los años 70. Inicialmente, este equipo competiría en categorías inferiores del automovilismo como la Fórmula Ford y la Fórmula 3, tanto a nivel italiano como a nivel europeo. El equipo estaba bien equipado y pronto se convirtió en un ganador habitual. Los pilotos de Forti, que eran Franco Forini, Enrico Bertaglia, Emanuele Naspetti y Gianni Morbidelli, todos llegarían a competir en Fórmula 1, ganaron los títulos de la Fórmula 3 italiana en los años 1985, 87, 88 y 89 respectivamente. Además, Enrico Bertaglia ganó el prestigioso Gran Premio de Macao de la Fórmula 3 y la carrera de Mónaco de F3 en 1988, y Morbidelli se llevó la Copa Europea de la Fórmula 3 de la FIA en 1989. En el año 1987, Forti ascendería a la Fórmula 3000 Internacional, aunque eso sí, con menos éxito inmediato del que había tenido en la Fórmula 3. La razón principal fue que el chasis que el equipo eligió para competir, en lugar de usar chasis de marcas más experimentadas como Lola, March o Ralt, que ya eran, lo dicho, fabricantes consolidados con muchos años de experiencia, Forti optó por seguir con Dallara, quien acababa de diseñar el primer monoplaza de su compañía para la Fórmula 3000. Forti fue el primer equipo en utilizar esta máquina, conocida como el Dallara 3087, un chasis que más tarde haría una única aparición en la Fórmula 1 con el equipo BMS Scuderia Italia, ya que su coche no estaba listo para la primera carrera de la temporada 1988. Esta combinación de un equipo que era inexperto y un coche sin probar no logró ningún punto en su primer año de Fórmula 3000, ni siquiera asistieron a todas las carreras del calendario. Tras hacer una temporada completa en 1988 y los primeros puntos conseguidos en 1989, quedó claro que Forti estaba mejorando. Ya en 1990, Gianni Morbidelli logró la primera victoria del equipo en una carrera de Fórmula 3000, y aunque ningún piloto de Forti ganó un título en esta categoría, el equipo se consolidó como un habitual en los primeros puestos, consiguiendo 9 victorias y 5 poles en la Fórmula 3000 Internacional. A medida que su equipo se volvía más exitoso, Guido Forti empezó a pensar en dar el salto hacia la categoría reina, hacia la Fórmula 1. Sin embargo, existían varios ejemplos recientes que eran poco alentadores de equipos como Coloni y Onyx, que habían pasado de Fórmula 3000 a la Fórmula 1 y fracasaron casi de inmediato debido a la falta de financiación. Por el contrario, Eddie Jordan había demostrado que el salto podía hacerse con éxito, logrando un rendimiento impresionante en 1991 con su equipo, que terminó quinto en el campeonato de constructores. Forti consideraba que una base financiera sólida era el factor más importante para alcanzar este éxito. Por ello, en 1991 comenzó a trabajar en el que sería su proyecto de Fórmula 1. A finales del año 1992 firmó un acuerdo con el piloto brasileño Pedro Diniz, ya antes mencionado,
cuya fortuna personal y conexiones con patrocinadores resultaron fundamentales para aumentar el presupuesto del equipo. La familia Diniz consiguió acuerdos de patrocinio personal con marcas como Arisco, Duracell, Gillette, Kaiser, Marlboro, Parmalat y Sadia, además del respaldo de Unibanco. Para 1993, a través del padre de Pedro Diniz, Forti conoció a Carlo Gancia, un empresario ítalo-brasileño. Gancia se convirtió en copropietario del equipo tras comprar las acciones de Gersi y comenzó a trabajar en el proyecto de Fórmula 1 del equipo. También contrató a personal experimentado, incluyendo al diseñador Sergio Rinland y al ex director del equipo Ferrari Cesare Fiorio. Además, el ex piloto René Arnoux fue contratado como consultor y entrenador de pilotos para Pedro Diniz. La obtención de esta ayuda financiera y la contratación de personal significaron que la participación de Forti en la Fórmula 1 para 1995 estaba asegurada. Financiado por las empresas traídas por Abilio Diniz, el equipo tenía garantizada la estabilidad financiera a corto plazo, con un presupuesto declarado de unos 17 millones de dólares para el primer año. Además, ese era solo el primer año de un contrato planificado a 3 años con Pedro Diniz y sus patrocinadores. De momento las cosas pintaban bastante bien, pero ahora venía la tarea más difícil, que fue diseñar y construir su propio coche por primera vez. El primer intento de Guido Forti de crear un chasis de Fórmula 1, el Forti FG01, resultó ser una máquina anticuada con sobrepeso y que era muy lenta, y que fue descrita como nada más que un coche de Fórmula 3000 revisado o modificado, y también fue descrito de una forma mucho más dura y contundente como una espantosa chatarra. El FG01 tuvo muchas influencias. El consultor de diseño Sergio Rinland había trabajado previamente en el chasis Brabham BT60 en 1991 y en el chasis de Ford Metal GR02 la temporada siguiente. A finales de 1994, Forti compró los activos restantes del ya desaparecido equipo Ford Metal, incluidos los chasis GR02 que quedaban, y solicitó la ayuda de Rinland para desarrollar un chasis propio basado en uno que Ford Metal ya tenía planeado para la temporada 1993. Rinland proporciona así una gran cantidad de aportes al diseño del FG01. La aerodinámica fue completada por Hans Fuchs, empleado de Brabham, Ford Metal y Astauto, utilizando túneles de viento en Sudáfrica, y el trabajo de materiales compuestos fue realizado por la empresa Belco Avia. Sin embargo, se rumoreaba que el FG01 no era mucho más que una versión modificada del GR02 de Ford Metal. Por lo tanto, el FG01 no prometía mucho en cuanto a rendimiento. Era un coche anguloso, voluminoso, con un rendimiento aerodinámico deficiente que afectaba negativamente a la adherencia y al manejo, a la maniobrabilidad del coche. Tenía un morro grueso, inicialmente no tenía toma de aire y era pesado y tenía poca potencia. Utilizaba un pequeño motor cliente Ford Cosworth EDV8 financiado en gran parte por Ford, que desarrollaba aproximadamente 100 caballos menos de potencia que el motor más potente de la parrilla, que era en ese momento el Renault V10 que utilizaban los equipos Benetton y Williams. Además, fue el único coche con caja de cambios manual en la temporada 1995 de Fórmula 1. El coche tenía una librea distintiva en colores amarillo y azul, acompañada por llantas de color verde fluorescente, reflejando la influencia brasileña del equipo en su primer año. El tono exacto de cada color fue elegido como un homenaje a Ayrton Senna, que había fallecido en San Marino en 1994. Y el piloto número 1 de Forti para la temporada 1995 pues fue el debutante Pedro Diniz, quien ya había competido con Forti en la Fórmula 3000, aunque sin mucho éxito. Sin embargo, tenía asegurado un asiento, ya que su familia y sus patrocinadores financiaban una parte importante del equipo. El segundo piloto fue su compatriota Roberto Moreno, quien había competido por última vez en la Fórmula 1 en 1992 con el infame equipo Andrea Moda. No obstante, su asiento solo estaba garantizado inicialmente carrera a carrera, ya que también se consideraron al portugués Pedro Lamy y a los antiguos pilotos de Fórmula 3000 del equipo, Emmanuel Naspetti y Andrea Montermini. Se especuló que quien se uniera al equipo estaría contractualmente obligado a ser el segundo piloto tras Pedro Diniz, y que el padre de este había insistido en una alineación completamente brasileña. A diferencia de algunos equipos ya establecidos, Forti pudo probar extensamente su chasis antes de arrancar la temporada. Sin embargo, Pedro Diniz demostró estar a unos 7 segundos del ritmo de los líderes durante las pruebas en el circuito de Estoril en marzo, lo que indicaba que el equipo estaría relegado al final de la parrilla. Diniz finalizó 10º en el Gran Premio de Brasil, la carrera inaugural de la temporada, pero eso sí, a 7 vueltas del vencedor Michael Schumacher. En Argentina la situación fue a peor.
Aunque ambos pilotos terminaron la carrera, estaban a 9 vueltas del ganador. Por tanto, ninguno fue clasificado por no haber completado el 90% de la distancia total del Gran Premio. Posteriormente en Imola, el rendimiento fue igual de pobre. Ambos pilotos terminaron a 7 vueltas del líder y tampoco alcanzaron el 90% de la distancia para ser clasificados. Forti ya era objeto de burlas en el paddock y eran mucho más lentos incluso que otros equipos modestos y con menos recursos como eran Pacific, Simtek o Minardi. Sin embargo, este presupuesto, este montante económico permitió introducir mejoras en el coche. Durante la temporada se redujo el peso del monoplaza a unos 60 kilos y se introdujeron una caja de cambio semiautomática, una toma de aire y rediseños en el alerón delantero, los pontones laterales y el monocasco. También se duplicó el número de empleados del equipo a lo largo del año. Esto se tradujo en una mejora progresiva del ritmo durante la temporada y ya no hubo más finales de carrera sin poderse clasificar. Entre los grandes premios de Brasil y Argentina, Rinland regresó a Europa de forma permanente para asumir oficialmente el cargo de director técnico del equipo. Su tarea a largo plazo era establecer una oficina de diseño con base en Inglaterra, pero inicialmente debía mejorar la competitividad del FG01 mediante una serie de mejoras técnicas. Sin embargo, Rinland acabó abandonando el equipo pocas semanas después, tras tener desavenencias con la directiva sobre la falta de rendimiento del monoplaza. Hay que decir que el historial de llegadas a meta de Forti fue bueno para un equipo debutante, con un 50% excluyendo las no clasificaciones. Forti se vio beneficiado cuando Simtek se retiró tras el Gran Premio de Mónaco y la falta de financiación y desarrollo de Pacific permitió a Forti empezar a igualarlos a partir de la mitad de temporada. En el Gran Premio de Alemania, ambos Forti superaron en clasificación a ambos Pacific por primera vez, y esto volvió a suceder en 2 ocasiones más durante la temporada. La mejora de Forti también fue favorecida por el hecho de que Pacific contrató a 2 pilotos de pago que eran más lentos. En la última carrera del año, en Adelaida, Forti parecía haber establecido una base sólida para el año siguiente, para 1996. Lo que se evidenció cuando Roberto Moreno logró clasificarse dentro del 107% del tiempo de la pole por primera vez. Un resultado que fue crucial, ya que ese porcentaje se usaría en 1996 para determinar a los pilotos no clasificados. Y Pedro Diniz consiguió el mejor resultado del equipo en Fórmula 1 con una sólida 7ª posición por delante de Bernard Gachot con el Pacific. Esto fue solo una posición por detrás de los puestos que otorgaban puntos. No obstante, a pesar de no haber sumado ningún punto, Forti terminó de facto en la 11ª posición del campeonato de constructores por delante de Pacific y de Simtek gracias a mejores posiciones finales fuera de los puntos. A pesar del progreso que mostraron durante la temporada 1995, todavía igualmente la temporada fue considerada un fracaso. El equipo había gastado más dinero que sus rivales directos en diseñar, construir y desarrollar un coche fundamentalmente ineficiente. Se decía que Pedro Diniz y sus patrocinadores estaban tirando el dinero y que la reputación del brasileño como piloto de Fórmula 1 se ve afectada. Los únicos aspectos positivos a destacar de esta temporada fueron el historial de fiabilidad razonable y el hecho de que la familia Diniz tenía un contrato para financiar el equipo durante los 2 años siguientes. Con una base sólida sobre la que construir y un presupuesto saludable, 1996 parecía prometedor para Forti. A finales del año 95, el equipo negoció la adquisición de los motores Cosworth V8 más potentes. Su aparente seguridad financiera se reflejaba en los rumores durante la temporada de 1995, que apuntaban a que el equipo Minardi, que era más competitivo pero que tenía menos presupuesto, estaba considerando fusionarse con Forti como forma de mantenerse en la Fórmula 1. Sin embargo, todas estas aspiraciones recibieron un golpe del que no pudieron recuperarse cuando Pedro Diniz firmó con el equipo Ligier, ocupando el asiento que Martin Brundle había dejado libre tras marcharse a Jordan. Los patrocinadores traídos por la familia Diniz, incluidos Parmalat y Marlboro, también se marcharon, lo que afectó seriamente al presupuesto del equipo. Durante un periodo de tiempo pareció que Forti no llegaría siquiera a competir en la temporada 1996 y su supervivencia fue constantemente puesta en duda. El nuevo coche se retrasó y el equipo se vio obligado a utilizar el FG01B, es decir, el coche del año pasado mejorado al inicio de la temporada. Aún así, Forti logró permanecer en el campeonato durante el año 1996. Moreno no fue retenido, el equipo fichó a 2 pilotos provenientes de Minardi y Pacific, Luca Badoer y Andrea Montermini, para ocupar los 2 asientos vacíos. Ambos pilotos aportaron una pequeña cantidad de financiación personal.
El francés Frank Lagorce también fue contratado como piloto de prueba. Pacific había desaparecido durante el invierno y era evidente que Forti quedaría bastante rezagado respecto al resto de la parrilla con el FG01B. Badoer y Montermini no lograrían superar el nuevo límite del 107% del tiempo de la pole en la clasificación del Gran Premio de Australia y por lo tanto no pudieron disputar la carrera. Sin embargo, ambos lograron clasificarse para los grandes premios de Brasil y Argentina, obteniendo un 10º y un 11º puesto entre los dos. Sin embargo, Badoer atrajo la atención en Argentina por otro motivo muy diferente. Cuando Pedro Diniz intentó doblarlo, ambos chocaron y el coche de Badoer volcó. En el siguiente Gran Premio, en Nürburgring, ambos coches no lograron clasificarse. Forti produjo un nuevo chasis, el FG03, para la siguiente carrera de la temporada en Imola. Fue diseñado por el mismo equipo que el año anterior, con trabajo adicional a cargo de George Rayton, quien se unió al equipo proveniente de Ferrari y asumió el cargo de director técnico a mitad de temporada. Ambos pilotos consideraron que el coche representaba una mejora significativa respecto al modelo anterior, con una mayor carga aerodinámica y una mejor respuesta a nivel de dirección, pero solo se dispuso de una unidad del FG03. Montermini no logró clasificarse con el coche antiguo, pero Badoer sí, aunque fue el último en la parrilla. Sin embargo, quedó cómodamente dentro del margen del 107% a solo 7 décimas de Ricardo Rosset con el fútbol. Badoer terminó 10º, pero sufrió problemas de fiabilidad con el nuevo coche y acabó a 2 vueltas del Minardi de Pedro Lamy. Ambos pilotos se clasificaron para el Gran Premio de Mónaco, pero Montermini se estrelló en la sesión de calentamiento bajo condiciones de lluvia y no pudo comenzar la carrera. Y Badoer, por su parte, sufrió en estas condiciones tan cambiantes y se llevó por delante a Jacques Villeneuve mientras era doblado por el Williams. Fue multado con $5.000 y recibió una sanción bastante dura. Se le prohibió participar en los 2 grandes premios siguientes. Después del Gran Premio de Mónaco comenzaron a circular rumores de que Forti no sobreviviría a la temporada sin algún tipo de adquisición. En el periodo previo a la siguiente carrera, que era el Gran Premio de España, el jefe de Belcoavia, Aaron Colombo, anunció que se había alcanzado a un acuerdo entre Guido Forti y una entidad conocida como Shannon Racing para que esta última comprara el 51% del equipo. Shannon Racing y su empresa matriz FinFirst eran secciones registradas en Irlanda de un grupo financiero con sede en Milán y ya habían establecido equipos en varios campeonatos de Fórmula 3 y en la Fórmula 3000 durante 1996. El grupo estaba ansioso por entrar en la Fórmula 1 y Forti representaba una oportunidad para hacerlo. Se cree que Colombo organizó el acuerdo, el cual estaba previsto para continuar durante 1996 con opción para 1997 porque Forti le debía dinero a Belcoavia. Como parte del cambio de gestión, Cesare Fiorio dejó el equipo para unirse a Ligier y fue reemplazado por Daniele Corona, mientras que el diseñador George Rayton llegó procedente de Ferrari. Para el Gran Premio de España, los coches aparecieron con una nueva decoración verde, blanco y rojo, basada en la bandera italiana, lo que aparentemente confirmaba el acuerdo de la compra del 51% del equipo por parte de Shannon Racing. Este impulso financiero parecía asegurar la supervivencia del equipo. Con toda la confusión fuera de la pista, ambos pilotos nuevamente no lograron clasificarse. Sin embargo, en los siguientes grandes premios, Canadá y Francia, ambos Forti lograron estar en la parrilla y Badoer incluso superó en clasificación a Rosset en Montreal. No obstante, Forti había perdido la buena fiabilidad que habían demostrado en 1995, ya que esas participaciones solo resultaron en 4 abandonos. Para ese momento, los problemas financieros de Forti, que estaban causados por un conflicto de propiedad entre Guido Forti y Shannon Racing, se estaban volviendo cada vez más urgentes. Ambos coches se retiraron del Gran Premio de Francia con problemas de motor según versión oficial, aunque se rumoreaba que esto se debió a que el equipo realmente se había quedado sin kilometraje de motor, ya que estaba endeudado con su proveedor de motores Cosworth. Guido Forti alegó que Shannon Racing no le había pagado dentro del plazo estipulado de 6 días tras cerrarse el acuerdo y refutó la afirmación de que ahora eran propietarios del 51% del equipo. A medida que el equipo se quedaba sin dinero, se dudaba de si participarían en el Gran Premio de Gran Bretaña. Finalmente Forti sí participó, pero los coches apenas completaron unas pocas vueltas en las sesiones de práctica y no marcaron un tiempo lo suficientemente competitivo como para clasificarse. Esto se debió a que efectivamente la deuda con Cosworth seguía creciendo y ya apenas disponían de kilometraje de motor, teniendo solo lo justo para hacer un acto de presencia simbólica en el Gran Premio.
El equipo llegó a la siguiente carrera, que era el Gran Premio de Alemania, pero ambos coches permanecieron desmontados en los garajes durante todo el fin de semana, ya que finalmente se les había cortado el suministro de motores. Guido Forti, tras hablar de todo este asunto con Bernie Ecclestone, decidió retirar al equipo del Gran Premio de Alemania mientras continuaban las negociaciones sobre la propiedad del equipo con Shannon Racing, a pesar de la amenaza con una multa, con ser multados por parte de la federación por no disputar el Gran Premio. Tras el fracaso de estas negociaciones, anunció que el acuerdo con Shannon se había caído y que él volvía a estar al mando del equipo. Esperaba cerrar algunos acuerdos de patrocinio adicionales que permitirían a Forti competir en el Gran Premio de Hungría. Shannon respondió alegando que seguía siendo propietario del 51% del equipo y que tenía la intención de resolver los problemas financieros por su cuenta, además de reemplazar a Guido Forti como director del equipo, y Guido Forti llevó el caso a los tribunales. La situación de Forti era desesperada. El equipo se enfrentaba a posibles sanciones adicionales por parte de la federación si continuaban ausentándose de las carreras, o incluso a la exclusión del campeonato por dañar la imagen del deporte, como ya había ocurrido con Andrea Moda en 1992. Y Forti acabó retirando definitivamente a su equipo de la categoría reina, no se presentó al Gran Premio de Hungría, ni al de Bélgica, ni a ninguna otra carrera del campeonato. Badoer y Mortermini se quedaron sin asiento y el prometedor chasis FG03 ya no volvería a competir. Para cuando Shannon Racing ganó el juicio en septiembre, Forti ya había desaparecido. La retirada de Forti marcó no solo el final de su participación en la Fórmula 1, sino también la desaparición de un equipo que había cosechado éxitos en la Fórmula 3000 Internacional y otras categorías menores como la Fórmula 3. En general, se acepta que Forti podría haber tenido éxito si hubiera contado con el presupuesto de 1995 y el coche FG03 al mismo tiempo, ya que la marcha de Pedro Diniz supuso un golpe del que ya no pudieron recuperarse. Fue uno de esos últimos equipos privados en entrar en la categoría en una era donde la influencia y la participación de los grandes fabricantes de automóviles eran cada vez mayor. Forti es frecuentemente citado junto con Pacific o Simtek como ejemplos representativos de esta tendencia, y se ha sugerido que la introducción de la norma del 107% por parte de la FIA en 1996 fue un movimiento deliberado para forzar a estas escuderías a mejorar o a marcharse. Al menos los monoplazas de Forti han tenido una segunda vida, porque algunos ejemplares del FG03 se siguen utilizando actualmente en el Reino Unido para experiencias de conducción en circuitos temáticos de Fórmula 1 como el de Rockingham. Y así es como termina la historia del equipo Forti, una escudería que, de haberse juntado en el mismo momento del tiempo el montante económico y el talento humano que consiguieron desarrollar un chasis que verdaderamente tenía algo de potencial, pues quién sabe cuánto podría haber cambiado su historia. Es una de las historias más extensas que hemos comentado en este canal, pero es una de esas historias que me ha gustado conocer y contar. Es una de esas historias de estos equipos modestos que antes existían en la Fórmula 1, muchos de ellos que se movieron más por la pasión y las ganas de competir y demostrar su trabajo que por los recursos económicos de los que disponían, y son historias que a día de hoy son prácticamente irrepetibles. ¿Conocías la historia del equipo Forti? Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y comentar qué te pareció. Un saludo.